Les anticipo una disculpa, tengo niños, tengo gato y un vecino muy ruidoso. Por si ahí se escuchan ruidos, pues ya, ignórenlos. Un montón. Ay, ¿cuánto me falta? Buenas tardes. Buenas tardes. Están casi todos los de mi grupo de la mañana, ¿verdad? De mecatrónica. Creo que sí. Porque veo muchos, no termino de admitir. Ok, ya nada más falta uno. Ya, estamos todos, ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien. Nada fuera de lo normal. Mal. Pues hay, más o menos. Más o menos mucho trabajo, ¿verdad? Sí, es complicado. La mayoría coincidimos en que trabajamos más ahora que cuando íbamos a clases normales. Tanto Sí. con alumnos o maestros con los que he platicado, creo que todos coincidimos en eso, es más trabajo así. Pero bueno, lo más importante, han estado aprendiendo. Ah, sí, eso sí. Ah, bueno, más trabajo, pero por lo menos da resultados. Vamos a empezar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy buscando mi cámara que tengo en un pizarroncito, pero no encuentro. Aquí está. Ya voy, no me encuentro. Aquí está. Ahora sí, ¿ven el pizarroncito? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con las aplicaciones de la integral. Vamos a ver menos que las que veríamos en periodo normal. Una de ellas fue una integral impropia. ¿Alguien recuerda que eran integrales impropias? Las que eran con fracciones. Era como sacar A, B y C. No, esas eran las fracciones parciales. Una integral impropia es aquella en la cual o los límites no están acotados, es decir, tengo desde 3 hasta infinito o desde menos infinito hasta 5, o aquellas en las cuales sus límites sí están acotados, pero resulta que al graficarla, mi función forma una asíntota vertical, ya sé que se va a más infinito o a menos infinito. Entonces, una de las aplicaciones de la integral es poder resolver integrales que parecía que no tenían forma de resolverse. Otra es áreas, para el cálculo de áreas. Ya habíamos revisado algo de esto cuando estuvimos viendo sumas de Riemann. Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir si esta afirmación es correcta? El área es igual a la integral desde A hasta B para la función f de x con respecto a la variable x. Entonces, ¿puedo decir que eso es correcto o no? No. Si sería correcto, sería área bajo la curva, ¿no? Estoy calculando el área bajo la curva, o le llamamos bajo la curva, lo que realmente nos referimos es el área entre la función y el eje X. Entonces, ¿todos coincidimos? ¿Eso es correcto? Sí. 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 Casi. Sí. No. Sí. Casi, pero no. No, falta integrarla. No es necesariamente eso. Vamos a decir, este es mi eje X y este es mi eje Y. Yo tengo la función f de X y digamos que este es A y este es B. Si yo calculo la integral definida desde A hasta B para esta función, ¿voy a obtener el área? No. No, ¿verdad? La integral No. me sirve para calcular el área, aunque no necesariamente son lo mismo. Tendría que dividir esa. Tendría que dividir esta integral o esta función en dos integrales. Entonces, puedo afirmar que esto es igual a esto solamente si mi función
está por encima del eje, porque si mi función está por debajo del eje, entonces yo voy a tener que escribir que el área es igual a menos la integral que va desde A hasta B para la función f de x con respecto a la variable x. Sí estaba bien, pero le faltaba esta parte. Entonces, como comentaba su compañera, cuando yo tengo una función que es parte negativa y parte positiva, lo que tengo que hacer es separarlo. En este caso, tendría que ver qué coordenadas tiene este punto, y entonces voy a calcular esto como una integral. Vamos a decir que este es el área 1 y que esta es el área 2. Pues eso ya lo habíamos revisado. Vamos a retomar. Vamos a ver un ejemplo. Las sesiones en Zoom duran 40 minutos. Después de eso, nos sacan. Lo que me pasó en mi clase de las 8 fue que me dejó como de buena onda, me dio tiempo ilimitado, entonces yo no me di cuenta, me emocioné y me dieron las 9:20 dando la clase de las 8. Entonces, pero ya no va a pasar. Son sesiones de 40 minutos, entonces, a diferencia de las clases, no les voy a dar chance de anotar. Si quieren, si quieren, les toman captura de pantalla o después revisan el video. Les voy a estar subiendo todas las clases que tengamos, voy a subir el material. Entonces, como es un pizarrón pequeño, entonces voy a estar borrando a cada rato. Entonces, esta parte ya la habíamos revisado. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a calcular el área entre la función x cuadrada más 2x y el eje x vamos a calcularlo desde menos 2 hasta 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular el área? Ver si no se indetermina entre esos dos puntos. Si no se indetermina, como las integrales impropias. Ajá. Bueno, en este caso no pasaría, porque eso generalmente pasa con asíntotas verticales. Asíntotas verticales son para funciones racionales. En este caso, como no es racional, pues no corre ese riesgo. Pero sí necesito graficarlo, porque pues necesito saber si voy a calcular el área como una integral positiva o como una integral negativa. Entonces, para eso necesito saber si está por encima del eje o por debajo del eje. Y para graficar, lo que hacemos, ¿se acuerdan de sus clases de cálculo diferencial en donde veían transformación de funciones? No. Ya no mucho, maestra. ¿No mucho? Bueno, pues si no se acuerdan, le dan un repasito, así se llama el tema, transformación de funciones, que es cuando me dice, si yo tengo la función x cuadrada y la desplazo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, que si se voltea horizontalmente, que si se voltea verticalmente. Entonces vamos a ocupar eso para graficar. En realidad no van a ser gráficas muy complejas, pero sí me sirve bosquejarlas. En este caso tengo x cuadrada más 2x. Para conocer su gráfica, pues lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Tengo x cuadrada más 2x. Si este es el cuadrado del primero y este es 2 veces el primero por el segundo, quiere decir que mi segundo término es 1. 1. Entonces, 1 elevado al cuadrado es 1. Si yo aquí sumé una unidad, debo restar una unidad para no alterar la ecuación que ya tengo. Ok. Entonces, estos tres términos me forman un x más 1 Más 1 al cuadrado menos. al cuadrado y menos 1. Quiere decir que esta es una función de qué tipo. Cuadrática. Es una función cuadrática y las funciones cuadráticas me forman parábolas. ¿Va a ser una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Cóncava hacia Hacia arriba, arriba, como o sea. mi término cuadrático es positivo, es cóncava hacia arriba. ¿Qué más? ¿Está desplazada vertical u horizontalmente? Horizontalmente. ¿Vale? Horizontalmente. Horizontalmente. Verticalmente no. Sí, también. Vamos a poner- Sí, ¿no? ¿Qué tiene Vamos a dejarle más aquí 1 en Creo que el no. paréntesis? Vamos a dejarle aquí escala de 1 y aquí escala de 2.
Está desplazada una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. Quiere decir que en lugar de tener el vértice en el origen, va a ser una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. Entonces, si aquí usa escala de menos 2, estaría como por aquí. Me quedaría más o menos así. Si dibujo choco en el salón, pues aquí más, no se espanten. Entonces, esta sería la gráfica de mi función y me pide calcular el área que se forma entre esta función y el eje desde menos 2 hasta 2. Aquí tengo menos 1, menos 2, 1, 2. Entonces, tendría que calcular desde menos 2 hasta 0 y luego desde 0 hasta 2, es decir, lo voy a calcular en dos partes. Vamos a decir que esta de aquí es mi área 1 y esta de aquí es mi área 2. Entonces, para el área 1, tendría que calcular la integral que va desde menos 2 hasta 0 para la función x cuadrada más 2x. Todo se integra con respecto de x. Se van a dar cuenta que en esta vamos a resolver integrales muy sencillitas. Entonces, la integral de esto sería x cúbica sobre 3 más la integral de esto, pues x cuadrada sobre 2. Cuadrada, sí. Y todo esto lo voy a evaluar desde menos 2 hasta 0. Si lo evaluamos en 0, pues todo me va a dar 0. Y si lo evaluamos en menos 2, me va a quedar menos 2 al cubo. Menos 8 sobre 3. Menos 8. Más 4. No, sí, más 4. Más 4. Entonces voy a tener menos 8 tercios más 4. Va a quedar menos 8 tercios más 12 tercios. 4 tercios. Ah, ya. Y el primer error lo cometo yo. Entonces va a quedar menos 4 tercios. Ah, ¿cuál fue el error que cometí? El 5, como se está restando, queda positivo. Es que no, queda negativo. Sí, queda negativo. El resultado de esto es positivo y por este me da menos. Pero cometí un error desde un inicio. La integral de 2x, ¿no? El área que voy a calcular aquí está por debajo del eje X. Entonces tiene que dividir en 2. No. Sí lo dividí en 2 porque fue una de menos 2 hasta 0. Pero como esta región está por debajo del eje, entonces el área debí calcularla como menos la integral de todo eso. Y entonces aquí tendría un menos. Y el resultado de todo tendría que multiplicarlo por menos. Nos queda positivo. Y entonces ahora sí me queda positivo. Aplastan los carros. Están muy grandotes. Entonces ahora sí vamos con el área 2. El área 2 sería igual, ahora sí, como la función es positiva, se lo voy a quedar con la simple integral, que sería desde 0 hasta 2. Hasta 2. Desde 0 hasta 2, ¿para cuál? Pues sería la misma función. Y entonces ahora va a ser con la misma integral. Más 2x. Me va a dar el mismo resultado porque es la misma función. Entonces le va a quedar x cúbica sobre 3 más x cuadrada, solo que esta vez se evalúa desde 0 hasta 2. Si yo la evalúo en 2, voy a tener 2 al cubo, 8 tercios, más 2 al cuadrado, 4. Menos, si yo la evalúo en el límite inferior, 0. me va a dar 0. Y entonces el resultado de esto es 8 tercios más 12 tercios. 20 tercios. 20 tercios y son
unidades cuadradas, porque estamos tratando con áreas. Recuerden, la integral definida por sí no lleva unidades, pero como en este caso, la integral definida es igual al área, se lleva las unidades cuadradas. Entonces, al final, el área de toda la región, pues es el área 1 más el área 2, y el área 1 son 4 tercios, y el área 2 son 20 tercios, me da 24 tercios. Entonces, el área total de esta región, 8 unidades cuadradas. Cuando se divide el área entre una función y el eje X, lo único que tengo que hacer es graficarlo. No necesito hacer una gráfica muy precisa. Puedo bosquejarla nada más. Lo único que necesito es darme cuenta si tiene regiones positivas, negativas, o si siempre es una u otra. Entonces, pasemos a otro ejemplo. Disculpen, mi hijo ya está muy aburrido. Veamos otro caso. Cuando ahora me pide no entre una función y el eje, sino entre dos funciones. Función de construcción. ¿Qué tal si me falta? Veamos el caso 1. Queremos calcular el área entre dos funciones y esas dos funciones son positivas, es decir, quedan por encima del eje de las X. Eje y eje Y. Vamos a esta función, la función de arriba le voy a llamar F. Y tengo una... No sé hacer esta letra. Ay, la quiero hacer. No, otra letra. Y tengo una segunda función que le vamos a llamar. Quiero calcular el área entre estas dos funciones desde A hasta B. Lo que yo quiero calcular es esta región de aquí. Entonces, F menos G. como primera aproximación, lo que puedo hacer es calcular el área entre F y el eje y restarle la función o el área que está entre G y el eje. Entonces, pues el área la voy a calcular primero calculando el área que se forma en la región azul y le resto la que se forma en la región roja. El área de la región 1 sería la integral que va desde A hasta B de la función f. Y voy a restar el área que calcule en la región 2, que va a ser la integral desde A hasta B para la función g. Y como las dos integrales tienen los mismos límites y se integran con respecto a la misma variable, pues las puedo agrupar y entonces el área sería la integral que va desde A hasta B de f menos g. Y se integra con respecto de x. ¿Alguien ya no tiene pila para qué hacer? Segundo caso. En este teníamos las dos funciones positivas. Se puede dar el caso en el que una de ellas sea positiva y la otra sea negativa. Entonces tenemos aquí la función f y acá la función g.
Si quiero calcular el área entre estas dos funciones, desde A hasta B, pues primero calculo el área de la región 1. Luego calculo el área de la región 2. Y lo que voy a hacer en este caso, pues sería sumar región 1 más región 2. ¡Mami! El área de la región 1, como la función es positiva, sería la integral que va desde A hasta B de la función f, más el área de la región 2. Ahora quiero calcular el área de esta región, pero como la función está por debajo del eje, el área sería menos la integral que va desde A hasta B para la función g de x. Entonces, si yo simplifico los signos, como las dos integrales tienen los mismos límites, sería una sola integral. El área es igual a la integral que va desde A hasta B de la función f, más por menos, ¿Me puedo ver una peliculita? menos la función g. ¿Cierto? ¿Puedo ver? Tercer caso, cuando yo quiera calcular el área entre dos funciones y las dos sean negativas. Tengo la función f, y acá está la función g. Y quiero calcular nuevamente el área comprendida entre esas dos funciones desde A hasta B. Pues nuevamente la que me interesa es esta de aquí. Lo puedo hacer. Sí. Lo puedo hacer si primero calculo la región, toda la región entre el eje y la función g. Vamos a decir que esa es mi área 1. Y luego le resto el área entre el eje y la función f. Entonces esa sería mi área 2. Entonces el área va a ser el resultado de la región 1 menos lo que obtenga de la región 2. Entonces el área 1, ¿cómo lo voy a obtener? Como la función está por debajo del eje, entonces el área va a ser igual al negativo de la integral que va desde A hasta B para la función g de x, menos el área 2, como la función f también está por debajo del eje, para calcular el área yo tendría que hacer menos la integral desde A hasta B, ya no me ocupo, pero ya saben todo lo que lleva después, f de x por dx. A ver si es un mangote. Entonces, simplificamos esto, como las dos integrales tienen los mismos límites y la misma variable, sería igual a la integral que va desde A hasta B. Esta tendría signo negativo y aquí tendría menos por menos, más. Entonces me va a quedar f de x menos ¿En la f calle de x, tiene? y todo con respecto a Mira, aquí. mira, la calle tiene. La calle tiene. Y entonces al final, si se fijan, La calle tiene. las tres fórmulas son iguales, oye. Y pues en realidad esta era solo una demostración. La fórmula siempre es la misma, f de x menos g de x, f de x menos g de x, f de x menos g de x, sin importar si las dos son positivas, si una es positiva y la otra es negativa, o si las dos son negativas.
En lo único que me debo de fijar es cuál es la que está arriba, porque siempre me va a quedar la integral desde A hasta B, la que está arriba, menos la que está abajo. Sin importar si son positivas, negativas, siempre va a ser la de arriba menos la de abajo. Quedan 10 minutos, resolvemos rápido un ejemplo. Voy a borrar todo esto. No, con mal. No. Vamos a resolver. Una función es x cuadrada más 2x y otra función va a ser menos x más 4 y vamos a calcular el área entre esas dos funciones desde x igual a menos 4 hasta x igual a 2. La gráfica de esta ya la conocemos, es la misma del ejemplo anterior. Vamos a tener x, y, vamos a usar una escala de 1 aquí y de 2 acá. Me faltaría la gráfica de la segunda. ¿Qué características tiene? Negativa. Es lineal. Es una línea recta, tiene una pendiente negativa y cruza el eje de la y en x igual a 4. Y eso se lo cruza por aquí. Entonces se comportaría así. Y me dice que necesito calcular el área comprendida entre menos 4 y 2. Menos 4 pues me quedarían por acá. A ver, bueno, ustedes ya pueden graficar en Gefebra para que les quede derechita, entre menos 4 y 2. Entonces, como vemos, vamos a tener que calcular dos integrales. Una para esta región y otra para esta parte de acá. ¿De dónde a dónde van a ir las integrales? Pues necesito saber en qué puntos se cruzan estas dos funciones. Es decir, necesito saber cuáles son las coordenadas en las cuales la función x cuadrada más 2x es igual a menos x más 4. Pues voy a tener x cuadrada más 2x, este lo paso para acá, me va a quedar más 3x. Lo paso para acá, menos 4. Esto va a ser igual a 0. Factorizamos para encontrar las raíces. Tengo x aquí y x acá. Signo de más al principio, más por este signo me debe dar un menos, menos aquí. Números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. 4 y 1. 4 y 1. Quiere decir que estas dos funciones se cruzan cuando x es igual a menos 4 o cuando x es igual a 1. Entonces este menos 4, que no la dibujé derechito, pero entonces quiere decir que se van a tocar aquí. Y el otro es x igual a 1. Me queda poquito tiempo. Si nos corta lo reanudamos otra vez. ¿Okay? Ya nada más nos faltaría terminar de explicar este ejercicio. Entonces vamos a calcular el área de la región 1. Y la fórmula es la misma para todos. Es f de x menos g de x, considerando que f de x es la función que
La de arriba. Es la de arriba. Entonces, en esta región, la función que queda arriba es la X línea menos. recta. Ajá. Menos X más 4. Menos la función que queda abajo es X cuadrada más 2X. Correcta. De la misma. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Menos 4. Desde menos 4 A 1. 1, que es donde se cruzan. Todo se Sí. integra con respecto de X. Entonces, la integral que va desde menos 4 hasta 1 de menos X y otros menos 2 de acá, menos 3X. Más 4 y menos X cuadrado. ¿Se fijan? La integral nuevamente es muy, muy sencillita. La integral de menos 3X. Menos 3 menos X cuadrada. Exacto, la integral de 4 Más 4X menos 4X cúbica. Sobre 3. no, X cúbica sobre 3. Y lo vamos a tener que evaluar desde menos 4 hasta 1. Si la función la evaluamos en 1, nos va a quedar menos 3 medios más 4 menos un tercio. Si la evaluamos en menos 4, nos va a quedar 4 al cuadrado, son 16 por 3, 48, 58. menos 48 medios. Medios. Menos 4 por 4, menos 16. Y menos 4 al cubo me daría menos 64. Y por este menos, más 64 tercios. Y el resultado de esto, ¿tienen calculadora? Menos 3X más 4 Voy. me da 20.83. Y son unidades cuadradas. 125 sextos. 125 sextos, ok. Unidades cuadradas. Siguiente, qué burro, qué burro. Vamos a empezar aquí. Para el área 2, tendría que calcular la integral pero ahora desde 1 hasta 2. Ahora la que está arriba es la parábola. Menos, y la que está abajo es menos X más 4. Y todo se integra con respecto de X. La integral desde 1 hasta 2, X cuadrada. Ya se va a acabar, maestra. Ya. Pues cerramos esa sesión y iniciamos otra. Ya nada más creo que nos faltarían como 10 minutos. A ver, ¿por qué dijiste ya? Mami, ¿por qué dijiste ya? ¿Por qué dijiste ya? Es que sí te escuché.